Su técnica es el resultado de una búsqueda constante de posibles alteraciones de los formatos fotográficos tradicionales. Instalaciones espectaculares que aparentan nutrirse de lo último en tecnología, pero que, aun siendo complejas, se basan sobre todo en una combinación de fotografía y luz eléctrica. Instalaciones en el espacio que permiten la inmersión del espectador, pero que a la vez nos impresionan por sus dimensiones. Tema central de sus trabajos es, de hecho, la posición del ser humano en un mundo dominado por todo tipo de nuevas tecnologías, de vida cada vez más corta y rápidamente convertidas en desechos que amenazan con devorarlo. Esta noche en Metrópolis, Daniel Canogar. Muy temprano tenía un impulso creativo. Yo diría que realmente fue a los 14 años que descubrí la fotografía. Había en casa un laboratorio fotográfico y me zambullí directamente a ese espacio tan misterioso, con esos olores tan curiosos y la luz roja y toda la magia de la ampliadora y la luz, ¿no?, de la ampliadora que atraviesa un poco la oscuridad del laboratorio. Desde el principio, mi aproximación a la creación, mi aproximación a la fotografía era como medio e instrumento creativo. No quería hacer documentos, quería hacer arte. Recuerdo que quizás serían los 16, 17 años, las fotos que estaba tomando con una Canon que me habían dejado, que luego yo revelaba, todas eran en blanco y negro y rectangulares y solamente tenía una lente, con lo cual las imágenes eran todas de un aspecto muy parecido. Y tuve una enorme necesidad de romper con eso. Me resultaba excesivamente monótono y como que me circunscribía un poco demasiado, quería expandirme. Y al poco tiempo encontré una cámara que compré, recuerdo, por 500 pesetas en el Rastro. Tenía una lente de plástico que me rayaba los negativos, que me distorsionaba las imágenes, que me velaban los negativos y que me parecía perfecto. Sombra fue una serie de fotos para mí importante, una serie originalmente de 5 imágenes transparentes, con una luz puntual que los atravesaba y los proyectaba en la pared. Y quizás uno de los elementos más importantes de esta obra es que fue puramente accidental. Fue como el día antes de presentar esta obra, que era como mi tesis, ¿no? Al final del máster había que hacer una exposición. Yo había pensado en presentar la obra de una forma totalmente diferente. Jugando un poco con el cristal y subiendo la luz, de repente vi este tema de la proyección, ¿no? Y en ese momento decidí que eso era una idea mucho mejor de lo que lo había pensado y cambié completamente el proyecto. Me temo que esto es una dinámica que sigo haciendo hasta la actualidad. Me gusta mucho trabajar lo accidental. Cambio muchas veces las piezas en el último momento para la irritación y la enorme preocupación de los museos y las instituciones y las galerías, pero también es verdad que algunos de los aciertos más importantes que he tenido en mi carrera han tenido que ver con ese ejercicio casi de improvisación y de cambio en el último momento que permite sencillamente jugar con la luz, porque cuando uno juega con la luz ocurren cosas muy sorprendentes, ¿no? Yo siempre digo que los temas nos eligen a nosotros, los artistas, más que lo contrario, ¿no? Y no tenemos más remedio un poco que ir desarrollando esos textos centrales de nuestro trabajo. Un cuerpo transformado, trastocado por las nuevas tecnologías que estaban además empezando a cambiar completamente también la forma de trabajar directamente con la imagen, con la fotografía, ¿no? Con toda la irrupción de lo digital en ese momento, al final de los 80, principios de los 90, fue un cambio brutal. El arte, ¿no?, de los nuevos medios. En los años 90 era para mí lo más interesante que estaba ocurriendo en ese momento en el discurso artístico, ¿no?, en los escritos, congresos, conferencias que durante una época seguí con un enorme interés y que me dio muchísimas ideas. Sin embargo, lo que yo estaba viendo como artistas que estaba trabajando con estas ideas me resultaba bastante pobre.
mis modelos estaban más cercanos al mundo del arte contemporáneo que al mundo del arte de los nuevos medios. Había una torpeza tecnológica que me molestaba, un excesivo fan de presentar la novedad del interfaz o del nuevo gadget, y yo me rebelé, me resistí un poco a eso. Aún así yo quería tratar esos temas que me parecían tan interesantes, pero quería tratarlos de una forma como más cercanas a lo que era mi lenguaje. Y mi lenguaje era fundamentalmente temas que están relacionados con la oscuridad, con la luz, con la sombra, la proyección, este espacio fantasmagórico como un espacio fundamentalmente tecnológico. Y bueno, esto fue un poco como llegué también a la fibra óptica, como un sistema de multiproyección, un sistema bastante sencillo, pero que para mí fue un enorme descubrimiento, y encontrarme con una tecnología que para mí era maravillosa, sobre todo porque combinaba este elemento escultórico con la parte visual, digamos, de la proyección, ¿no? Eran esculturas que proyectaban imágenes. La interactividad tan dirigida de muchos de estos proyectos interactivos de los 90 me molestaba enormemente, no me sentía demasiado encauzado, y hasta cierto punto me sigo sintiendo un poco de la misma forma. Es decir, yo creo que al final toda obra es interactiva. Hay algunas obras interactivas que son maravillosas, pero quizás es un paradigma que todavía yo no me resulta especialmente atractivo, ¿no? Me interesa quizás una interactividad como mucho más abierta. El formato de la instalación artística y cómo te obliga a ver la obra desde distintos puntos de vista, rodearla, experimentarla desde distintos ángulos, para mí es una interactividad que me interesa muchísimo. La inmersión es un elemento también crucial, el sentirnos sumergidos en imágenes, que creo que es el estado natural, ¿no?, del ser contemporáneo, es navegar entre capas y capas de imágenes de distinto origen. Es algo que sí que ha estado muy presente en toda mi obra. Otras geologías surge fundamentalmente por el enorme destrozo que hay en este barrio donde tengo el estudio, que era un barrio que se recalificó urbanísticamente hace como 6 años o 7 años, y entonces en un momento de una enorme especulación se derribaron un montón de fábricas y de pequeños talleres para construir oficinas y bueno, viviendas, digamos, también algo de residencial también hay. Y entonces en muy pocos meses de repente parecía que vivía en una zona de guerra. Y esto a mí me impactó mucho, porque era no reconocer un barrio al que tenía mucho cariño en realidad. Empecé a fotografiar ese destrozo, esas acumulaciones de derribos, de escombros, de basura, y esto me llevó poco a poco hacia el mundo de las basuras y del reciclaje. Finalmente un día estoy metido en un contenedor de plástico, en un punto limpio, metido dentro, y estaba ya cerrando el punto limpio, estaba lloviendo, era de noche, y me estaba diciendo el encargado que me saliera ahí del contenedor, porque tenía que cerrar. Y de repente, con mi peso, activé un muñeco que había como a 2 o 3 metros debajo de mí, que no veía. Pero esos típicos muñecos que cuando lo aprietas, pues empieza, en este caso, a cantar una nana. Entonces de repente surge una voz de un bebé que estaba cantando "Duérmete, niño", ¿no?, debajo de todos estos plásticos, que había muchos juguetes. Esto fue el principio de otras geologías.
Primero fueron los juguetes, luego fue material informático, discos duros, cables de ordenador, pantallas, floppies, pues material tecnológico electrónico obsoleto. De ahí pasé a cintas de vídeo, material, o sea, cable eléctrico, que es un tema que me tiene totalmente atrapado de siempre, el cableado, ¿no? El cableado tecnológico me fascina enormemente. Tengo casi ganas de siempre ponerme, ¿no? De rodearme de cables porque los encuentro me atraen mucho. Hubo así varios temas que tenían mucho que ver con elementos tecnológicos, bombillas, la de bombillas fundidas fue muy importante, un mural que hice con miles de bombillas fundidas, porque en el fondo también hay un proceso de identificación con todos estos materiales. Yo creo que todos somos un poco una bombilla que brillamos y luego nos apagamos, ¿no? Y quizás por eso las bombillas eléctricas siempre me han parecido objetos muy metafóricos, muy simbólicos y muy bellos también, ¿no? Hay una enorme empatía que siento con estas tecnologías abandonadas, ¿no? Cuando me encuentro con un ordenador en la acera, tirada en la acera, como que quiero acercarme a ese ordenador y darle una palmadita en la espalda y decirle: has hecho un muy buen trabajo, eres realmente una tecnología increíble y yo creo que tu amo, tu dueño, no te ha apreciado todo lo que debería apreciarte, ¿no? Y yo creo que me sobreidentifico con todas estas tecnologías abandonadas, obsoletas. Las veo muy humanas, quizás también por de repente descubrir que tienen una fecha de caducidad como nosotros. Creo que yo me siento muy cercanos a ellos, ¿no? En la exposición de Fuegos Fatuos, que para mí fue una exposición muy importante, sentí que de ahí un paso importante en mi investigación creativa, empiezo a reconocer en muchas de estas tecnologías su vida y su muerte, y sobre todo una resurrección de estas tecnologías muertas a través del arte y a través del mundo de la proyección. Surge un poco por accidente, como digo, nuevamente yo sigo teniendo lo accidental como un elemento muy importante en mi proceso. La obra, por ejemplo, Scanner, surge viendo una película. Cuando estaba acabando la película, estaban los títulos de crédito, estaban bajando, ¿no? Y un nudo de cables que tenía un poco apartado para ver la película se desenganchó y se quedó en mitad de los títulos de crédito. Ahí nació Scanner. Me quedé muy impactado al ver este efecto de chisporroteo neuronal que de repente empezaba a ocurrir al proyectar unas líneas blancas sobre cable eléctrico. Lo mismo con Circadian Rhythms, ¿no? Esta especie como intentar crear casi como un sistema vivo, como que es como células que van multiplicándose, que se van estimulando, o estímulos neuronales que se van excitando y que de repente también mueren. Todas las piezas, todas las instalaciones de Fuegos Fatuos nacían, se excitaban y luego morían. Tenía como un punto álgido y luego una muerte, ¿no? Todos básicamente eran vanitas, eran un poco esta noción de lo efímero, de todo, incluyendo las máquinas que creamos, ¿no? Hoy en día trabajo mucho con el vídeo, pero claro, es una forma muy escultórica de trabajar con vídeo, ¿no? Y de hecho bastante abstracta en muchos sentidos, ¿no? Estoy
curiosamente cada vez más interesado en el mundo de la abstracción y cómo vídeos de animaciones abstractas transforman materiales diversos. Eso es un poco en el punto en el que estoy ahora mismo, pero sí que son imágenes de movimiento, son abstractas, pero son imágenes normalmente generadas artificialmente, ¿no? Dial M for Murder y Blade Runner son dos películas que encuentro en la basura, en un contenedor, que me conmovió un poco el simbolismo de encontrarme con estas dos películas como algo que se descarta, esa preocupación por la pérdida de la memoria histórica de dos películas que bueno, yo creo que han sido significativas, ¿no? Por distintas razones, en distintos momentos, una de Hitchcock y otra de Ridley Scott. Intento recuperar la información que hay almacenada en esas cintas y proyecto sobre ellas unas imágenes de vídeo muy abstractas que intentan captar el espíritu del contenido en la banda magnética, ¿no? Fundamentalmente es una recreación muy sui generis, ¿no? de esos contenidos. Son fundamentalmente líneas de luz que están intentando, yo lo siento como recorriendo la cinta, pero intentando extraer, leer el código de la banda magnética, ¿no? Para intentar extraer los datos que hay en esa cinta de vídeo y fundamentalmente es casi como imaginarte un ser que encuentra un videocassette dentro de 500 años e intenta descifrar a ver qué es eso y qué contenido tiene y cómo puede intentar leerlo para intentar extraer información de ello. Eso fue un poco la aproximación que yo tuve a estos materiales, recuperarlos e intentar descifrar su contenido. Empiezo a descubrir que en estos almacenamientos tecnológicos, estas memorias virtuales, mecánicas, los discos duros, cintas de VHS donde grabamos las películas de nuestros familiares, la música que hemos escuchado en un momento dado, que grabamos en los audiocassettes, todo esto se empieza a tirar y con ello estamos tirando una parte de nosotros, una parte de nuestra historia, una parte de nuestra memoria histórica. Quizás es un miedo directamente personal mío, de mi memoria, de no acordarme de mi pasado, y también una memoria colectiva que creo que también es importante no perderla, ¿no? Es un miedo ante esa especie como de presente perpetuo que parece en el que vivimos sin recordar apenas lo que ocurrió hace 2 días, ¿no? Parte de ello yo creo que el problema es esta especie de sobreestimulación del cerebro que ocurre en la sociedad contemporánea. Siempre he querido romper el marco de representación, fundamentalmente porque me he sentido muy encorsetado por ese marco. Tiene que ver un poco con el deleite, casi podríamos llamar infantil, de sentirse sumergido y transformado y transportado por un mundo prácticamente, podríamos decir, onírico, un mundo que te lleva a otros espacios, a otros lugares, ¿no? Es también una forma de rebeldía también ante un patrón que se repite enormemente, ¿no? A mí hoy en día me molestan mucho proyecciones sobre rectángulos. Puede parecer que es una lectura muy formalista, el pensar que la forma
me pueda influir tanto en la lectura del contenido de esa videoproyección, por ejemplo, pero es que claro, esos son elementos que están muy presentes en la lectura de la obra y que yo además un poco con mi investigación me he dado cuenta de la enorme ideología que hay alrededor de estos medios, de cómo se han creado, cómo se han estructurado, con qué fines se han hecho, ¿no? El reventar el marco para mí también es reventar mucho más que un formalismo de proyección. Es reventar unos sistemas, digamos, sociales, políticos, de cómo relacionarse con la imagen que me gusta un poco cuestionar, ¿no? La historia del cine es fundamentalmente una historia de la proyección rectangular y es una historia fundamentalmente literaria, basada en un script, en un texto escrito. Hay otra historia del cine que es fascinante, que es una historia de experimentaciones audiovisuales fascinantes. Y esa es la historia que a mí me interesa incorporar en mi trabajo, que crea la figura del espectador no como un ser tonto y pasivo, que es la lectura que normalmente se tiene del espectador, sino como un ser complejo, un ser que está intentando entender cambios importantes en su entorno, en su mundo, en su sociedad, en su forma de negociar el día a día cotidiano, y que encuentra muchas veces en estos experimentos audiovisuales formas de empezar a negociar esos brutales cambios. Travesías en Madrid es un gran tobogán, pero también es una rampa. Es lo primero que se encuentra el público nada más entrar, es este elemento de la pantalla en el suelo que toca el suelo y que sube, ¿no?, verticalmente. Yo un poco estaba interesado en tocar con temas también muy pertenecientes a la historia del arte, ¿no? Los ascensos y caídas, eso es un tema que periódicamente ha estado presente en el arte, ¿no? En el barroco, en el Renacimiento también, representado en frescos y en bóvedas con, pues, los que caen a los infiernos, los que suben a los cielos, etcétera, etcétera. Estos son los ascensos y caídas tecnológicas. Para mí está muy presente la idea del bucle, porque la pieza tiene un bucle y cómo nos podemos quedar también atrapados en estos bucles mentales, psicológicos. Y luego también un interés por el grado cero de la imagen electrónica, el píxel, el rojo, el verde y el azul. Es un tema que me ha interesado mucho trabajando con este material, porque es una pantalla de baja resolución, y eso ha sido algo que me ha hecho realmente ver la pantalla más como un generador de luz y de sombra, donde se ve con gran claridad el grado cero de la imagen electrónica, que para mí ha sido realmente también como un tsunami que ha transformado totalmente en muy poco tiempo nuestra forma de ver imágenes, de fabricar imágenes, de trabajar con imágenes. Siempre me ha interesado la arqueología de los nuevos medios, siempre he tendido a pensar en la arqueología de los medios como algo que nos lleva al XVIII, al XIX, ¿no? Pero es que ya tenemos en el siglo XXI algunas arqueologías de los nuevos medios, ¿no? Y el DVD es la nueva pedazo de tecnología casi ya museístico que está desapareciendo prácticamente. Dentro de 5 o 10 años el DVD desaparecerá como ya desapareció en su momento el VHS, ¿no? Spin está compuesto por películas encontradas. Normalmente no son películas que elijo, yo lo que encuentro es lo que introduzco en la pieza, y también tiene que ver un poco con esa especie de piscina informe que tenemos en nuestras cabezas, esa especie de masa de narrativas, de películas, de imágenes que flotan en nuestras cabezas
de tantas miles de películas que hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Sobre todo eso yo lo veo en el reflejo de spin en la pared contraria de los DVDs, donde se proyectan las imágenes distorsionadas, las imágenes deformes, pero que están todavía medio reconocibles y que de hecho a mí me recuerda mucho a células y a microorganismos, ¿no? Entes vivos que están dentro de nosotros, que casi tienen una vida propia, ¿no? Y que sin embargo tanto nos marcan, ¿no? Ahí en nuestra vida, ¿no? Y que pues es un poco un homenaje a todo ese bagaje que tenemos en nuestro interior. Yo soy muy sincera, nunca oculto nada. Para mí el origen de Vórtices es esta noticia del gran vórtice de la basura que hay en el Pacífico, que tiene unas dimensiones descomunales, y el conocer esto en las noticias, el recortarlo en prensa, el ponerlo otra vez sobre ese corcho, que no antes donde empezó a desarrollar mis proyectos, pues me lleva hacia un terreno muy social que realmente no había tenido hasta ese momento, ¿no? Es quizás el proyecto en el que he tenido más presente una búsqueda de una concienciación social por un tema que me da una enorme rabia. La noticia de esta mancha de basura, de botellas de plástico, de bolsas de plástico, de todo tipo de material de plástico, como algo que es una especie de virus que está extendiéndose por todo el mar, se convierte en una metáfora de muchos otros problemas que tenemos. Creo que en el fondo es lo que estamos haciendo todos con esta cultura de usar y tirar. Nos estamos tirando a nosotros mismos a la basura, ¿no? La exposición Vórtices me hace realmente enormemente consciente del agua, no como algo poético y bello, sino algo que evidentemente forma parte de nosotros, entra entre nosotros, sale de nosotros, es decir, algo que está circulando a través de nosotros. El caudal para mí, en esa especie de despilfarro inconsciente que muchas veces hacemos de nuestra utilización cotidiana del agua, hay esa sensación de que con ese agua que cae por el sumidero, parte de nosotros, literalmente, es que ni siquiera es metafórico, está también cayendo por ese sumidero, ¿no? Obras como Deriva, que además fue una pieza que cambié, con la obra ya acabada, la pieza ya acabada, decidí hacerla toda con niños. La pieza la había hecho con adultos y con una niña. Y hablando con el comisario de la exposición, cada vez estaba más convencido que esa pieza tenía que ser todo con niños, que son los que están flotando por esa alcantarilla, ese flujo, a la deriva, una deriva incierta, peligrosa, que se asoma en ese horizonte quizás no tan lejano, ¿no? Me preocupa que haya una falta de herramientas para poder entender nuestra realidad y poder situarnos ante esa realidad. Yo tengo una suerte enorme de tener el arte como lo que siento que es para mí, una herramienta que me permite situarme ante una realidad compleja, difícil, absurda, contradictoria, pero que por lo menos el arte me ayuda un poco a aproximarme a ella.